Este 2025 hemos tenido anuncios enormes. La película de Chainsaw Man, el regreso de Call of the Night, la segunda temporada de Kaiju o la de Dan Dan Dan. Y, sin embargo, el proyecto que más expectativa está generando dentro del nicho más especializado en el anime no es ninguno de ellos, y de hecho, no es de una IP famosa. ¿Por qué genera tanto hype entonces, te preguntarás? Pues porque detrás de él hay una historia imposible, un director al que literalmente obligaron a hacer hentai y que está a punto de estrenar el anime más esperado del año. Este anime se llama Virgin Punk, una película que tiene detrás una historia tan buena que en verdad no la puedes inventar. Y créeme, cuando la termines de escuchar, tú también vas a querer verla. Hay directores que alcanzan la fama por su estilo, otros por sus historias, y luego está este señor, Yasumi Umetsu, el hombre detrás de Virgin Punk, un nombre que durante décadas fue sinónimo de dos cosas: visuales impecables y, bueno, escenas sexuales extremadamente polémicas. Pero no por gusto, necesariamente, sino que por contrato. Umetsu comenzó como animador y diseñador de personajes en los años 80, en plena explosión de la era OVA, un terreno fértil para experimentar, pero también una zona gris donde los límites del contenido eran bastante difusos. Y ya a finales de los 90, con suficiente experiencia, fue cuando conoció su primer, entre comillas, trato con el diablo. En 1998, Umetsu presentó el proyecto de A Kite, o Kite, o Kite para los amigos, un thriller oscuro, urbano, con una protagonista huérfana convertida en asesino a sueldo, el cual a casi 30 años de su estreno se sigue viendo espectacular. Su intención era clara, un noir en forma de anime y apuntar a los lugares más altos en el medio. Pero los productores pusieron una condición bastante curiosa para esta ambición tan grande. Señor Umetsu, puedes hacer lo que quieras, pero siempre y cuando incluyas en el anime sexo explícito. Sí, un precio bastante caro, pero adivina qué, este señor está loco y aceptó el trato. Esto puede sonar un poco extremo o extraño para el día de hoy, pero era lo habitual en esa época. Verás, Kite fue producida por Green Bunny, una división de Pioneer LDC, especializada en anime erótico, y distribuida por ARMS, un estudio conocido por hacer hentai y ecchi de alto voltaje. En ese entonces en el mercado, incluir escenas sexuales no era un extra, sino que era una condición de venta necesaria. Los distribuidores sabían que ese contenido garantizaba ingresos seguros, incluso para obras originales sin franquicias detrás. Así que no es que alguien le pusiera una pistola en la cabeza a Umetsu, pero sí se le dijo: esto se financia solo si hay sexo. Y aquí viene lo curioso, porque Umetsu, lejos de rechazar la condición, decidió usarla a su favor. Kite no es simplemente un hentai con balazos. O bueno, quizás sí, pero es más, es un thriller psicológico donde el sexo está al servicio del horror, no del placer necesariamente. Las escenas sexuales, aunque gráficas y profundamente incómodas, funcionan como reflejo del trauma y del control en la protagonista. No están necesariamente para excitar al espectador, sino que para incomodarlo, para mostrar cómo el abuso corrompe. Es una historia enferma, sí, pero también es una crítica bastante fuerte si lo analizas. Y eso, incluso hoy, sigue dividiendo opiniones a la gente que lo ha visto. Pero eso no es todo. Te dije que la historia detrás de esta persona era bastante curiosa, y es que Kite no fue un caso aislado. Años después llegó Mesoforte, otro anime con acción quirúrgica, estética violenta y personajes con más carisma en un ojo que muchas series enteras. Y sí, de nuevo, escenas sexuales explícitas. Parecía que Umetsu no podía soltar esa constante, pero esta vez hay una diferencia clara. Mesoforte, a diferencia de su hermana mayor, tiene una versión censurada que elimina por completo estas escenas, y la historia de hecho se sostiene sin problemas. El sexo en Mesoforte ya no era narrativamente necesario. Era, una vez más, una condición de producción, una concesión que Umetsu tuvo que hacer para poder seguir creando. Pero aunque esas escenas sean completamente gratuitas, tampoco podemos negar que el resultado tenía un alma especial a comparación de sus contemporáneos. Y no solo eso, voy a adelantar un poco en la historia de este señor, pero también en sus series posteriores se ve cómo esta alma está instalada en sus dos primeras series. Porque aunque técnicamente podría quitarse todo esto, la picardía y la libertad creativa que venía con esa etiqueta, en mi opinión, sigue empapando y cubriendo a la obra entera. Mesoforte, aunque menos sustancial, se siente como un hijo ilegítimo entre el cine de acción más sucio y el anime experimental más valiente. No es solo un hentai con presupuesto, sino que era una obra donde se nota que Umetsu tenía una crítica que hacer, una energía que sacar, y que usó cada centímetro de celuloide como campo de batalla. Esto al final fue algo tan destacado que es lo que ha definido su estilo y lo que lo ha destacado del resto.
esto, tanto para bien, pues obviamente como para mal. En una entrevista de hecho, para el estreno de Mesoforte, dijo que en el estudio bromeaban bastante con él diciendo que solo sabía hacer, entre comillas, un buen tipo de historia, aquellas donde hay sicarias bastante buenas que se pelean entre ellas. Y aunque esto tiene su parte de verdad, porque no se puede negar, al menos lo hacía mejor que nadie. La pregunta aquí es, sin embargo, ¿qué diferencia a Umetsu de cualquier otra persona que mostraba sexo y balas a finales de los 90s? Pues bien, yo lo llamo estilo Ume. Lo que hace únicos a Kaiti y Mesoforte no solo es la violencia o el erotismo, sino que es su estética. Umetsu es un enfermo del detalle, cada pistola está dibujada como si fuera real, cada coche parece escaneado, cada edificio tiene textura, profundidad, mugre. La ciudad no solo es un fondo, sino que se atreve a hacer mucho más. Una de las cosas que más se ha elogiado en Lost in Translation de Sofía Coppola es cómo, aún teniendo a dos actores haciendo probablemente el mejor papel de sus vidas, logra que aquel personaje que esté más presente en todo el filme sea el Tokio posterior a la década perdida. Pues bien, en animación he sentido esto muy pocas veces. Podría contarlo con una mano y es impresionante que 2 de los 5 dedos sean para estas dos ovas hentai de Umetsu. Pero lo más interesante no solo es el setting, sino que lo que hace con él. Dentro de ese entorno, sus protagonistas, casi siempre mujeres jóvenes, armadas hasta los dientes, parecen bailar entre explosiones, saltos imposibles y tiroteos coreográficos con perfección casi musical. Pero lo más importante es por qué está eso ahí. En Kite el mundo está podrido, la protagonista, llamada Sawa, no es una asesina por elección, lo es porque el sistema la corrompió desde niña. Su cuerpo, su infancia, todo le fue arrebatado. La frialdad con la que mata no es suya, es prestada, es un espejo de la sociedad que la moldeó. Mesoforte repite la fórmula, pero con un pequeño giro, y es que la protagonista tiene más agencia. Es igual de violenta, sí, pero se divierte hasta cierto punto. Es sexy, sí, pero también es peligrosa. Está rota, sí, pero lo controla. En ambos, el cuerpo femenino no es solo fetiche, sino que es un campo de batalla para el autor, el lugar donde se cruzan el deseo, la violencia y el control. Y ahí está la crítica más fuerte. No es solo que la sociedad en estos animes cosifique a las mujeres, es que el espectador también lo está haciendo. Umetsu no te deja cómodo, te pone en un asiento incómodo, te obliga a mirar y cuestionarte. ¿Estás viendo un anime ya o estás intentando ver algo más profundo en un sistema de opresión disfrazado de acción cool? Y es que aún así algo muy impresionante es que a pesar de ello, de cómo te critica incluso a ti, esta cosa vende, porque la animación es tan buena, el ritmo es tan ágil y la estética es tan atrapante que muchos olvidan lo que están viendo. Y eso en sí mismo es parte del mensaje que yo veo en este director, y también lo que hace que sea tan aclamado por sus fans. Pero si Mesoforte salió en el 2000 y Virgin Punk apenas saldrá en 2025, quizás te preguntes, ¿dónde se supone que ha estado metido este señor en el último cuarto de siglo? Sería prudente y hasta fácil pensar que con la censura, el cambio a la animación digital y una globalización en búsqueda de proyectos más seguros, la carrera de Umetsu haya terminado ahí. 2 obras polémicas, un estilo reconocible y ya, pero no. Porque aunque Kite y Mesoforte son las más conocidas, Umetsu no desapareció del mapa. Al contrario, su carrera continuó, eso sí, más silenciosa, más intermitente, pero con destellos que nunca dejaron de reflejar esa misma intensidad. Y eso nos lleva a un terreno que rara vez se explora: los años entre la provocación y de regreso, porque antes de Virgin Punk, Umetsu aún tenía muchas cosas que decir, aunque no siempre en los lugares donde uno lo buscaría. Después de Mesoforte, la carrera de Umetsu entró en un terreno extraño. Seguía trabajando, sí, pero ya no era un autor completo. Pasó a dirigir sus propias historias, a aportar diseños, animaciones clave o storyboards en series ajenas. Algunas ideas suyas estaban ahí, pero estaban muy diluidas en las de otros. Intentó mantener vivo su universo con Meso DSA en el 2004, que básicamente era una versión para televisión de Mesoforte. Misma protagonista, mismos tiros, mismos temas, pero sin las escenas sexuales. Tú entonces pensarás que debería ser la obra magna del señor, pues se quitaría esa condición que tanto se creía afectaba a su obra y lo acercaba a las masas, que podían darle el ánimo de más proyectos en el futuro, pero no sucedió eso. El resultado fue una serie que sí funcionaba, incluso entretenía, pero algo le faltaba, se notaba, era como si Umetsu ya no pudiese decir todo lo que quería, como si su voz estuviese cortada. Y esto de hecho revela algo incómodo, importante, pero incómodo. Tal vez era precisamente esa picardía del hentai lo que le daba ese algo
a su obra. No porque el sexo fuera lo central, sino porque en esa zona gris, entre lo provocador y lo narrativo, Umetsu se sentía libre. Cuando lo obligaban a ser correcto, entre comillas, su obra perdía filo quizás. Era en lo incómodo donde encontraba la belleza. Durante los años siguientes participó en series como Galilei Doma, Wizard Barristers o incluso la infame Kokoku, todas con rasgos de su estilo incluso marcados. Mujeres sexys, armas gigantes, acción veloz, pero ninguna tenía el impacto de sus ovas, y no porque faltara talento, sino porque no era su mundo, no se sentía como él, no eran sus reglas. Lo más cercano que llegamos a ver a Umetsu siendo, Umetsu otra vez, fue Kite Liberator del 2008, la secuela del original, pero sin esa crudeza y sin el mismo escándalo, se notaba que algo había cambiado, o quizás que le faltaba volver a ser quien era. Y justo cuando parecía que Umetsu no volvería a dirigir nada propio, apareció un proyecto que muchos pasaron por alto. Kiss and Cry, anunciado en algún punto en los 2000, pero con más fuerza y con algo más tácito en 2011, era una serie original que combinaba acción, drama humano y casos de asesinato con tintes sobrenaturales. En ella, un asesino serial aterrorizaba a la población con crímenes tan extraños que la policía no podía seguir el paso. Pero entre toda esta locura aparece una chica de secundaria que de repente obtiene poderes psíquicos y se convierte de la noche a la mañana en la clave para resolver el misterio. Lo más curioso es que, aunque la premisa suena completamente a un anime para medianoche de Noitamina, Kiss and Cry parecía tener la intención de romper con las fórmulas que habían definido Umetsu en el pasado. Ya no había una sinopsis de sicarias, ni sexo explícito, ni persecuciones hipersexualizadas. Había, en cambio, algo más parecido a un thriller, con una sensibilidad sobrenatural, casi como si estuviera tanteando un nuevo terreno. Pero el proyecto, se quedó en el limbo, nunca se concretó nada. No hay piloto, no hay tráiler, solo quedan bocetos, que eso sí, hay 1000 millones de dibujos porque al señor le encanta dibujar, y una sinopsis perdida en sitios bastante extraños y blogs de MyAnimeList, que sinceramente la mitad suenan a inventos. Y aún así, Kiss and Cry nos dice mucho. Nos dice que Umetsu no estaba del todo encerrado en las obsesiones que tiene, que podía probar algo distinto, pero que tal vez la industria no estaba lista en ese momento para verlo fuera de ese molde. Además, hay quienes aseguran que Kiss and Cry fue cancelado por conflictos internos con el comité de producción. Hay quien dice que el tono más tranquilo y menos violento de la historia no convencía a los inversores, quienes esperaban algo más en la línea de Umetsu que tanto había gustado y la razón por la cual lo habían contratado a él. Otros apuntan a desacuerdos creativos relacionados con el diseño de personajes y la narrativa episódica. Y otros incluso dicen que fue el propio Umetsu el que rechazó a los inversores debido a no encontrar un equipo que le satisfaga como tal. Sin embargo, nada está confirmado, todo esto es especulación, pero suficiente también para entender que el proyecto se apagó, más por presión industrial que por falta de visión. Y bien, aquí es justo, en el momento ideal, en el huracán perfecto, que Virgin Punk aparece. Como te dije en la introducción, no se está hablando mucho de ella fuera de círculos específicos, pero Virgin Punk es algo. Es una obra original con diseños nuevos, con identidad propia y lo más importante, sin la obligación de mostrar sexo explícito. Esta vez Umetsu tiene libertad total, pero sin ese, entre comillas, precio que tuvo que pagar en el pasado. Invita a pensar, ¿qué hará con ella? La sinopsis de hecho es bastante vaga, no nos dice nada, es un drama urbano con protagonista femenina en un Japón alternativo marcado por la violencia. Y no suena mucho, pero si conocemos la carrera y de eso se trató el inicio del video, ya sabemos qué es lo que se viene. Una joven asesina atrapada entre deseo y trauma, una ciudad saturada de neón, graffiti decadente, tiroteos imposibles animados con obsesión quirúrgica y un mundo violento pero con algunas partes hermosas. Virgin Punk no parece ser una ruptura de su estilo, sino que parece ser una culminación, como si Kite y Mesoforte fueran los borradores y esto fuera el resultado final, ya sin censura pero también sin excusas. Tráiler es puro vértigo, balas, caos, es una ciudad que parece un videojuego psicodélico y en medio de todo, ella, la nueva protagonista, rebelde, punk, no dentro del sistema sino contra él. Aquí hay un cambio importante y es que en sus obras anteriores las protagonistas operaban dentro del sistema corrupto, eran víctimas activas, mientras que en Virgin Punk todo indica que ella lo quiere romper y eso de hecho cambia todo y eleva la conversación. Todo parece indicar que esta vez Umetsu no solo quiere dispararte en la cara, también quiere que leas entre líneas, que escuches la música del caos, que entiendas que sí, es un anime de acción, pero también es una crítica, una declaración, un cierre de ciclo. Y por eso, aunque no se haya estrenado todavía, ya es tan importante y está generando tanto.
porque no es una secuela, no es una adaptación, no es una IP reciclada, es una apuesta original con una visión clara detrás, algo que en estos tiempos es más valioso que nunca. Virgin Punk todavía no se estrena fuera de Japón, no sabemos si será buena, mala, un desastre, una joya, pero lo que sí sabemos es esto, es una obra original, una obra que carga con años de historia, de controversia, de experimentación, una obra que representa la evolución de un director que tuvo que hacer hentai para poder ser escuchado. Y eso, independientemente de si le va bien o mal la película, ya la vuelve interesante en sí mismo. Porque el anime no cambia con algoritmos, cambia con autores, con voces, con apuestas, con gente que después de 25 años de pelearse con los límites del medio, todavía quiere y tiene que decir algo. Así que coméntame, ¿te convencí de ver Virgin Punk? Los estoy leyendo.